Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la coordinadora de Pachacuti, Cecilia Velázquez, dirigente del movimiento político del movimiento indígena, Cecilia Velázquez, y lo hemos invitado a un diálogo porque en las próximas horas debe definirse el candidato que con el derecho que les asiste podrán escoger, pero en medio también de lo que el país ha visto de alguna manera una división. Ayer lo denunciaba uno de los candidatos que aspira a la candidatura presidencial, Salvador Quispe, que se están demorando mucho y esto puede perjudicar al propio movimiento, que en esta carrera contra el tiempo deben elaborar sus listas. ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento? Un saludo cordial a la doctora Cecilia Velázquez. Muy buen día. Buenos días, señor Rivadeneira. Qué gusto a los años y a la audiencia también. El movimiento Pachacuti siempre haciendo sus procesos internos de acuerdo al reglamento, de acuerdo al régimen orgánico y también de acuerdo al Código de la Democracia y la convocatoria a estas elecciones anticipadas. Toda organización política, creo, no es la excepción, el movimiento Pachacuti. Hemos tenido que correr. Esta es una carrera que ahora estamos viviendo dentro de cada una de nuestras provincias con la preselección de las candidaturas para asambleístas provinciales que tienen que cumplir varios requisitos de acuerdo al reglamento, al igual que para la selección de las candidaturas de la lista de asambleístas nacionales, que son cada una de las provincias quien tiene que sugerir varios nombres de los cuales se va enlistando y que serán aprobados dentro del Consejo Político Nacional y sometidos a primarias tal cual nos dice el Código de la Democracia. Igual cosa también sucede con el binomio presidencial, si es que hay uno, si es que hay dos, si hay tres, obviamente si es que hay más dos de inscritos como binomios presidenciales, pues lo que nos toca es hacer todo un proceso interno, llevar también a primarias y aquella lista o aquel nombre que tenga la mayor cantidad de apoyos, ellos serán nuestros representantes en firmes. Hay días que se tiene que cumplir, horas que se tiene que cumplir, entonces no es muy fácil de un día para el otro seleccionar todo un conglomerado de representantes. Quizás a la par del escogimiento de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, ¿se hará las listas para la Asamblea Nacional? Por supuesto, está previsto que el proceso de primarias con veeduría del Consejo Nacional Electoral será el día 6 de junio, son las primarias, y obviamente a partir de la tarde del día 6 nosotros tendremos ya candidaturas en firmes, sea para el binomio presidencial como para la lista nacional de asambleístas. Y en las provincias es el 5 de junio, ahí también sabremos igualmente quiénes son nuestros candidatos y nuestras candidatas en firme a nivel de las 24 provincias y 2 delegaciones en el exterior. Es decir, lunes 5 las listas de candidatos a la Asamblea y martes 6 el escogimiento del binomio presidencial-vicepresidencial. Exactamente, así es. A nivel de las provincias el 5 y a nivel nacional es el día 6. Partamos de un hecho, por los sucesos que el país ha podido ver. Todo este proceso se hace con los actuales directivos de Pachacuti, es decir, el coordinador nacional que sigue siendo Marlon Santi. Por supuesto, es el compañero Marlon Santi quien se encuentra al frente de la organización política y es la persona responsable que tiene que hacer las inscripciones respectivas de las candidaturas nacionales, tanto de asambleístas como del binomio presidencial. Igual el Tribunal Electoral de Pachacuti que encabeza la exasambleísta Jessica Castillo. También el Tribunal Electoral Nacional del Movimiento Pachacuti, que está a la cabeza la compañera Jessica Castillo y conformada por 4 compañeros vocales. También son quienes van a llevar adelante este proceso interno hasta llegar a dejar en firme a cada uno de nuestras candidaturas. Se pedirá la atención del Estado para garantizar
estas primarias, porque lamentablemente en la primera reunión de Pachacuti para elegir a su coordinador nacional hubo serios desmanes. Se espera que hoy sea pacífico, tranquilo, que sea la democracia interna en un movimiento respetable como Pachacuti el que se desarrolle la próxima semana. Nosotros siempre como estructuras, como dirigencia, nuestros militantes, adherentes, simpatizantes, en el plano y en el marco de la paz, de la justicia social, del respeto a la opinión ajena, pero no puede mancharse por dos o tres, no sé, personas que tengan intereses propios, que quieran dañar la imagen, la buena imagen tanto del movimiento indígena como del movimiento político. Eso no está permitido dentro de nuestras estructuras, ni tampoco está permitido dentro de las estructuras del movimiento indígena, un movimiento indígena de resistencia, de respeto, que sabemos respetar las opiniones ajenas, las posiciones ajenas, porque eso, ser respetuosos, incluyentes y tolerantes, es lo que nos hace mucha falta. Esperemos que en todo este proceso no suceda absolutamente nada fuera de lo normal o de aquellas posiciones que podemos tener divergencias, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero con altura al debate que tenemos que someternos como buenos políticos. Doctora Velázquez, ¿quiénes podrán participar en las elecciones primarias a sabiendas, y vuelvo por los hechos ocurridos, serán solo los empadronados? Porque cuando se quiso renovar la Coordinación Nacional de Pachacuti, fue denunciado públicamente que hubo gente que no estaba empadronada y que quiso votar en ese fallido intento. Sí, justamente por ese proceso, en la lista B, una de mis compañeras habían interpuesto un recurso en el proceso interno, es decir, al Tribunal Electoral Nacional del Movimiento Pachacuti, porque eso se resuelve a la interna, porque es una cuestión de la organización política. Pero hay otra lista que ha interpuesto varios recursos, tanto ante un juez con medidas cautelares, que han puesto ante el Consejo Nacional Electoral, ante el contencioso electoral. Entonces, ellos sabrán por qué los han puesto, pero aquí, de acuerdo al debido proceso, con la autonomía que tienen las organizaciones políticas y sobre todo el movimiento Pachacuti, hay que resolverlos a la interna. Y por eso han sucedido cosas que han pasado. Pero en este momento, lo único que hacemos es que cada uno de las candidaturas, sean provinciales o nacionales, lo único que tienen que hacer es seguir el debido proceso, cumplir con el reglamento interno que está presente en cada una de las coordinaciones de las provincias y de los tribunales electorales de las provincias del movimiento Pachacuti. En función a ello, todo aquello que cumpla con los requisitos, con el debido proceso, pueden ser candidatos y no hay ningún problema. Nos sometemos a primarias y ahí vemos quiénes tienen el mayor apoyo y ellos serán nuestros candidatos. Entre los precandidatos de este momento, hasta que no se oficialice en la presentación la próxima semana, constan, al menos para la presidencia de la República, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y el ex legislador Salvador Quispe. Aún todavía no tenemos el informe de los compañeros del Tribunal Electoral para que nos puedan informar al Comité Ejecutivo Nacional. Extraoficialmente también tenemos conocimiento que son dos compañeros que se han inscrito a nivel interno para el proceso de primarias y obviamente, como había mencionado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Político Nacional será quien pueda seleccionar a estas dos candidaturas, si es que así lo es, si es que no hay un tercero. Bueno, de todo eso ya lo sabremos el día de hoy, en el momento en que nos pase ya el informe los compañeros que conforman el tribunal. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Se elabora el informe y el Consejo Ejecutivo Nacional, el Consejo Político, es el que resuelve escoger entre los dos candidatos, o se pone en consideración de los empadronados el próximo martes? En esta ocasión, de acuerdo al reglamento, porque todo el proceso interno para elegir las coordinaciones o como para elegir las candidaturas a elección popular
los lleva el Tribunal Electoral de acuerdo a un reglamento, y para cada proceso, de acuerdo a la realidad y de acuerdo también a las modificaciones del Código de la Democracia, se elabora un reglamento. De acuerdo al reglamento, lo que tienen que hacer los señores del tribunal es levantar un informe de este proceso, y lo único que hacen es dar a conocer al Comité Ejecutivo Nacional. Una vez que nosotros conozcamos este informe, si dice que hay una candidatura o dos candidaturas o tres, se revisa el reglamento y se dice, ok, el reglamento dice no existe primarias con participación de adherencias, sino va a ser el Consejo Político en pleno y con veeduría del Consejo Nacional Electoral quienes seleccionan de las tres candidaturas a una. Entonces tenemos que ver el procedimiento. Ese es con la que nosotros en este proceso electoral nos ha tocado vivir. Es decir, el Consejo Ejecutivo Nacional, una vez que reciban el informe, doctora Velázquez, se pronunciarán antes de las reuniones de la próxima semana. No, sí, de acuerdo al informe, lo que hace es el coordinador nacional convocar al Consejo Político. El Consejo Político no es igual que el Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo estamos conformados únicamente por 12 personas. El Consejo Político Nacional está conformado por 40 personas. Antes estuvo por 63, ahora está por 40 porque la no existencia de los asambleístas hace que reduzca el número de miembros del Consejo Político, quienes toman las decisiones. Dentro de este Consejo Político también están presentes 5 presidentes de las organizaciones, es decir, de la CONAIE, de la Ecuarunari, de la CONFEñay, de la CONAICE, de la FERMID. Son organizaciones sociales afines al movimiento Pachacuti, más las 24 coordinaciones de las provincias, 2 del exterior, más los 12 miembros del Comité Ejecutivo del movimiento Pachacuti, la parlamentaria andina. Ellas son los que conformamos el Consejo Político Nacional, y es en ese espacio donde se toman las decisiones, y en este proceso electoral va a ser ese espacio justamente con la veeduría del Consejo Nacional Electoral a seleccionar una de las listas de asambleístas nacionales y el binomio presidencial, perdón. Es decir, para estar absolutamente claro lo que usted ha dicho, Cecilia, el Consejo Político que integran hoy 40 miembros serán los que finalmente deciden el binomio presidencial-vicepresidencial. El binomio presidencial y la lista nacional de asambleístas nacionales. ¿Y el Consejo Ejecutivo Nacional que integran 12 personas, ellos ya nada tienen que ver con esta decisión? Somos parte del Consejo, los 12 del Comité Ejecutivo somos parte del Consejo Político Nacional, donde también tenemos voz y voto. Ya, absolutamente claro. El Consejo Ejecutivo Nacional, 12 personas que integran el Consejo Político que está este momento agrupado por 40 miembros de Pachacuti. Exactamente, es como está en este momento estructurado para tomar las decisiones nacionales. No toma el compañero Marlon Santi, no toma la compañera subcoordinadora, porque hay algunas incomunicaciones de parte de algunos dirigentes que dicen que toman decisiones 2 o 3 personas. No es así. Es el Consejo Político Nacional la máxima autoridad después de un congreso que se realiza cada 3 años. Después de ese espacio es el Consejo Político Nacional quien toma las decisiones. Lo que ellos decidan, el Comité Ejecutivo o la Coordinación Nacional ejecutamos. Es decir, está en manos del Consejo Político Nacional, en manos de 40 personas, la designación del binomio presidencial-vicepresidencial. Exactamente, está en manos de los 40 miembros del Consejo Político Nacional para nominar al binomio presidencial y también la lista nacional de asambleístas. ¿Y esto cuándo se sabrá, luego de esta reunión del Consejo Político Nacional? El Consejo Político Nacional, que se realiza el día martes, es justamente donde vamos a hacer también las primarias con presencia de los 40 y la veeduría del Consejo Nacional Electoral. Y a mediodía o en la tarde nosotros sabemos quién es nuestro binomio presidencial y quiénes conforman la lista de asambleístas nacionales. Perdón, solo una inquietud de forma,
van a escoger al candidato presidencial y al candidato vicepresidencial, porque una deformación, no lo digo por usted, incluso en la ley electoral, Código de la Democracia, se habla y uno escucha con facilidad a la presidenta del CNE o al vicepresidente hablar del binomio presidencial. El binomio es presidencial-vicepresidencial, porque se escoge a los dos. No se puede hablar de un dúo musical de solo uno, sino de los dos. Pero esto es de forma. Van a escoger también al compañero de fórmula del candidato presidencial. Sí, puede ser el tema del castellano, no esté ubicado muy bien, pero se escoge al candidato presidencial, pero sin vicepresidencial no podemos elegir. Entonces, siempre hemos acostumbrado a decir que es el binomio. El binomio es el candidato a presidente y a vicepresidente. Perfecto. Son dos personas. Perfecto. Ahora, doctora Velázquez, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos con un movimiento político respetable como Pachacuti, que ha habido divisiones y en parte también por las respuestas que ha habido de respetables dirigentes cuando se ha querido imponer desde el movimiento indígena al brazo político, como se denomina, al movimiento Pachacuti? Bueno, las imposiciones no funcionan en ningún lado. La democracia comunitaria, las democracias directas, las democracias representativas siempre tienen que ir en el marco de una coordinación, de un entendimiento y mucho más cuando el movimiento Pachacuti es su brazo político del movimiento indígena, en este caso de la CONAIE, y que dentro de la CONAIE están varias federaciones provinciales, así como también están otras organizaciones sociales muy respetables. Lo que hacemos es coordinar. Y creo que en este sentido ha habido un desentendimiento de parte de algunos compañeros que posiblemente tienen intereses particulares o algún otro interés que todavía no la hemos podido descubrir y tratan de imponer nombres, tratan de imponer candidaturas o tratan de violentar el debido proceso de selección de las candidaturas del movimiento Pachacuti, cosa que no ha sucedido en estos 27 años, pero este último proceso electoral hemos tenido varios malos entendidos con algún compañero o compañeros dirigentes que creen que es un capricho de la dirigencia del movimiento Pachacuti, que no quieren acceder, y cosa que no es así. Como dije hace rato, el Consejo Político Nacional, que es la máxima autoridad, está también conformado por el presidente de la CONAIE, por el presidente de la Ecuarunari, por el presidente de la CONFENIAE, por el presidente de la CONAICE, que representa la Organización de la Costa, por el presidente de la FERMIT de los trabajadores, que es parte del movimiento Pachacuti. Entonces también son quienes toman las decisiones, quienes dan las directrices del movimiento Pachacuti, sino que a veces hay que digamos, estos malos entendidos, no sé si es que es a propósito o mismo son malos entendidos, que nos lleva a las divergencias nada adecuadas, pero en el marco del respeto, como digo, la democracia se construye respetando todos los espacios, cumpliendo cada uno de nuestros roles para lo que hemos sido electos. Pues esa es la cultura, esa es la parte filosófica esencial y administrativa del movimiento Pachacuti, y así lo vamos a respetar. Y el Consejo Político de 40 miembros, consta el señor Guillermo Churuchumbi, que pretendió tomarse la coordinación nacional de Pachacuti. Él era parte porque era representante de los gobiernos locales alternativos. También tenemos un representante, pero él ya dejó de ser alcalde, por tanto, deja de ser también el representante de los gobiernos locales alternativos. Ahora están en proceso de elección del nuevo representante de los gobiernos, tanto provincial, cantonal como parroquial. Es decir, él no puede asistir al Consejo Político Nacional. Él podría asistir, pero no tiene voto. Pero en esta ocasión, el Consejo Político van a estar los 40 miembros que conformamos el Consejo Político Nacional, porque vamos a tomar una decisión donde tenemos voz y voto, son esos 40 miembros. Y de los 40 miembros, con 21 votos, ¿se puede escoger a los candidatos? ¿Mayoría simple? Por supuesto, la mayoría simple o la mayoría absoluta, pero que haya la mayoría de acuerdo a la convocatoria. Si los 40 en una hora
no están los 40, se inicia con el número de presentes que esté, se inicia, se espera 1 hora, después de 1 hora, si no están todos, igual se continúa con el Consejo Político y se toman las resoluciones, y esas resoluciones son de cumplimiento obligatorio. Y de su visión como militante de Pachacuti, ¿cómo ve las precandidaturas de Leonidas Issa y de Salvador Quispe? Todos los compañeros y compañeras que son militantes y adherentes y que cumplan los requisitos que exige el movimiento Pachacuti, y sobre todo estemos de acuerdo con nuestro proyecto político, bienvenidos. Ahora, de que uno tenga mayor votación, mayor apoyo, otros tengan menor apoyo, y eso sale de nuestras manos, pero de manera personal les digo, compañeros, que bienvenidos a esta candidatura. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer los cabildeos, hay que sentar entre hermanos a dialogar. Aquí no se trata de imponer ni de afectos ni de desafectos, simple y llanamente aquí hay un proyecto político que es la construcción del Estado plurinacional y de una sociedad intercultural donde todos seamos tolerantes, donde todos nos podamos vernos como hermanos, y que hay que sacar adelante al país. Ciertamente vamos a llegar en representación de un partido o de un movimiento político, pero cuando te conviertas en autoridad, eres autoridad de todos los y las ecuatorianas. Muy importante lo que usted ha dicho, no imponer, sino dialogar. ¿A usted le gustaría ser candidata a la legislatura el 20 de agosto? Perdón. Sí, Cecilia, le decía que ¿le gustaría ser candidata a la Asamblea Nacional en estas elecciones del 20 de agosto? Tengo que concluir con mi mandato, que soy la subcoordinadora. Hace ratito usted me decía que soy coordinadora. Yo soy la subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Marlon Santi es el coordinador. El compañero Marlon Santi es el coordinador, siempre respetando las jerarquías. Yo soy una de las personas muy exigentes que debemos cumplir con las normativas y con los principios del movimiento. No solamente hay que decir, sino hay que hacer en la vida práctica. Y esas también son una de las dificultades que algunos compañeros no están están en desacuerdo y creen que aquí la anarquía puede reinar, y eso no es posible. Aquí hay que aprender a respetar las reglas, los procedimientos y los roles de cada uno de los compañeros y compañeras. Voy a concluir con mi periodo dirigencial, y también de por medio existe estos recursos que han puesto la lista A para definir el tema de la coordinación nacional. Será el Tribunal Contencioso Electoral la máxima autoridad en procesos electorales, en caso de las organizaciones políticas, la decisión que tomen de acuerdo a los recursos interpuestos. Y se va a exigir también la paridad al interior del movimiento en la designación de candidatos. Es un mandato legal al que tienen derecho las mujeres a que haya paridad entre hombres y mujeres. A más de la paridad, que es obligación, que se tiene que cumplir las organizaciones políticas. En el caso de Cecilia ha sido una de las que más ha peleado por los derechos de las compañeras, como digo, siempre yo en la práctica, menos discursos o que salgas a decir en las plataformas que hago esto, hago este otro, no, en la vida práctica. Y además, uno de mis retos ha sido que se cumpla a cabalidad, sin omitir absolutamente nada, para que el 30% de las compañeras encabecen las listas. Así fue ya en las elecciones pasadas de los gobiernos seccionales, ahora no va a ser la excepción. Incluso tenemos más de 8 provincias que van a encabezar las compañeras mujeres. Eso es un éxito para la organización política, y también es un éxito para nosotros las compañeras que hemos arriesgado a estar en estos espacios de toma de decisiones. Nos cuesta mantener, nos cuesta estar con estos cargos, pero hay que hacerlo. La democracia es esa, la resistencia de las mujeres, la razón que podamos tener las mujeres en función de nuestra organización política es importante. Así es que yo les animo a mis compañeras a que no se detengan. Yo sé que es difícil, y su compañera ha sufrido tanta violencia política de parte de algunos dirigentes y que han sido visibles, y que esto fue visibilizado públicamente el 29 de abril. Durante la reunión de la elección interna en Pachacuti. Ahora, cuéntenos cuántas mujeres hay dentro de los 40 miembros del Consejo Político Nacional de Pachacuti.
En este caso, dentro de las 24 provincias, digamos, ¿cuántas coordinaciones existe? Hay pocas compañeras. Imbabura tiene una compañera coordinadora, Loja una compañera coordinadora, Zamora una compañera coordinadora, Manabí una compañera coordinadora, la representación de Europa de Estados Unidos también tiene una compañera coordinadora, Morona Santiago también tiene una compañera mujer que es coordinadora. Son 6 provincias, 6 compañeras que están al frente de la organización política en las provincias. Y a nivel del comité ejecutivo existimos apenas 2 compañeras mujeres. 2 de las 12 miembros del comité ejecutivo. Ahora, en funciones, así es, ahora, porque algunas han retirado o fueron electas y obviamente no pueden estar ejerciendo 2 funciones. Por cierto, la reforma del 2020 estableció que haya paridad 50-50, que hoy el CNE no ha querido aplicar, ha dejado para las siguientes elecciones, cuando el 2020 decía en las subsiguientes, dice textualmente la norma, en las subsiguientes elecciones la paridad, es decir, 50-50. Las subsiguientes correspondían a estas elecciones y la Constitución y la ley electoral no dicen cuáles son las subsiguientes elecciones por el cierre de la Asamblea. Eso no está estipulado y en derecho público se aplica lo que está escrito. Consecuentemente, esto debió, y por eso el reclamo de sectores respetables de mujeres, porque se aplique en estas elecciones del 20 de agosto. Sin embargo, la decisión no ha sido esa. ¿Cómo ve usted este reclamo para que se cumpla la ley? Nada más, las reformas del 2020. Y además de la ley, es un derecho, y los derechos no tienen sentido regresivo. Los derechos tienen que ir en orden ascendente, ¿no es cierto? Se tiene que ir hacia arriba, hacia el avance. Por eso mismo, yo soy parte también del movimiento de mujeres, hemos interpuesto los recursos para que el Consejo Nacional Electoral pueda rever esto, porque dice la octava disposición transitoria del Código de la Democracia, dice en las siguientes elecciones. No es la paridad ya lo estamos practicando desde hace 8 años atrás, es que el 50% de las dignidades o de las listas de una organización política tiene que estar encabezada por mujeres, eso es lo que dice, y el 25% de participación de las juventudes. Entonces ahí no dice que se mantendrá con el 30% en un caso especial o que adelante las elecciones. Ciertamente eso no dice, porque este es un caso fortuito, no sé si es correcto, se dice fue algo inesperado y una de las primeras experiencias que el Ecuador vive, ¿no? De la muerte, llamada de la muerte cruzada, pero dice claramente la norma en las siguientes elecciones, y las siguientes elecciones son estas. Así es, absolutamente claro. Lo que usted señala, dice la transitoria, lastimosamente la autoridad electoral no ha querido. Y por eso el reclamo bienvenido de las mujeres, que además, como usted bien dice, esto ya ha venido practicándose, pero no en su totalidad como establece la propia reforma legal del 2020. Una pregunta final que quiero plantearle a la doctora Cecilia Velázquez. ¿Qué piensa de estas amenazas que está recibiendo una mujer, una afroecuatoriana ibarreña, la fiscal general, por cumplir con su deber? Ha recibido nuevas amenazas contra su familia, contra su hija, contra ella. Al margen de que ella sea fiscal, al margen de que podamos tener algún cargo, yo me solidarizo con las mujeres, con todas mis hermanas mujeres, sean afrodescendientes, sean montubias, indígenas, no indígenas, con todas, porque las amenazas vienen solamente de la gente cobarde y que quieren tapar algo. Igual ha sufrido Cecilia Velázquez, por eso en su momento he denunciado ante las instancias públicas y también ante las autoridades correspondientes. Uno no puede vivir en esa zozobra. Es muy duro recibir amenazas y mucho más cuando se trata de la familia, porque uno está al frente. No tiene que pagar esos quehaceres políticos de una persona a la familia. Es duro. Y yo me pongo en los pies de Diana Salazar, como mujer, como afro o como mestiza, como sea, pero yo me pongo en ese plano. Hay que estar atentos.
el Ecuador tenemos que estar atentos, no podemos permitir que entre hermanos ecuatorianos nos amenacemos porque quieren llevar algo a la impunidad, porque no quieren que salga la verdad, lo que realmente han sido las 6 autoridades, incluso se encuentran prófugos. Y ellos son los que, como tienen mayor vocería, lastimosamente, en el país, y desde el ático siguen ordenando y acá siguen cumpliendo. Pero mi solidaridad con todas las mujeres que sufren violencia, con todas las mujeres que reciben amenazas. Bien, muchas gracias a la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional del Movimiento Pachacuti, y estaremos pendientes, ojalá de manera pacífica, como debe ser, como usted ha invocado, sin imponer, sino dialogando, se escojan libremente a los candidatos. ¿Usted sería partidaria finalmente de que, al margen de quien sea el candidato presidencial, quien le acompañe en la fórmula, en el binomio, quien le acompañe, sea una mujer? Debe ser una mujer, definitivamente debe ser una mujer, y tiene que ser, no condición, pero eso es la estructura, ese es el mandato del Movimiento Pachacuti. Muchas gracias, Cecilia, la atención a la revista de Opinión Democracia, un gusto, estaremos pendientes de esta jornada. A usted muchísimas gracias por el espacio. Muy amable, muy buen día, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con los juristas Napoleón Santamaría, experto tributario, y el doctor Julio César Cueva, para hablar sobre el trabajo de la Corte Constitucional. Demora y demora los decretos urgentes en materia económica, al menos 2, que ha enviado el Ejecutivo en esta etapa excepcional por la disolución de la Asamblea, y que le da la atribución, artículo 148 de la Constitución, al Ejecutivo de turno, cualquiera que éste sea, a legislar con decretos urgentes en materia económica. Pero si son urgentes en materia económica y se demora más que la Asamblea en un proyecto urgente en materia económica, ¿en dónde estamos? Esa es la Corte Constitucional que tiene hoy el Ecuador.